la revelación o la autorrevelación de Dios para nosotros. El pasaje de Juan 18, verso 33 al 38, que vamos a leerlo, voy a leerlo yo, es un pasaje muy importante porque así como el Señor Jesús revela sobre la importancia de la adoración, quizás al personaje menos indicado desde la perspectiva humana, diría yo, que fue a la samaritana, ¿no? Con la samaritana el Señor se toma el tiempo, además de tratar la vida de ella, también de revelarle cosas fundamentales sobre el ser de Dios. Dios es espíritu, pero también sobre el acercamiento, cómo nos debemos acercar a Dios en espíritu y en verdad, no solo en la adoración, porque la palabra es la palabra adoración, pero es la palabra ahí está hablando, cierto, de la vida, de la vivencia, de cómo vivimos la vida de fe, de cómo la enfrentamos, etcétera, etcétera. Entonces, la vida cristiana o la vida de fe la debemos vivir en espíritu y en verdad, no solo cuando vamos al templo, al culto, a cantar, sino diariamente, siempre hay que estar viviendo con esa actitud fundamental del espíritu y la verdad. Hay un diálogo entre Jesús y Pilato, otro personaje a quien el Señor también revela pregunta y contrapregunta el tema que vamos a trabajar durante estos minutos. Y comienza diciendo el verso 33, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Bueno, la pregunta, y lo dice bien un estudiador de los escritos de Juan, que Pilato hizo la pregunta, pero no se quedó a la respuesta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pregunta que todavía resuena después de 2000 años y hay muchos acercamientos para entender la verdad, no solamente un acercamiento filosófico, antropológico, psicológico, sociológico, para poder entender qué es la verdad o de qué manera nosotros debemos acercarnos a la verdad. Esto ha sido de siempre, de 2000 años de pregunta, de interrogación, de investigación. Más cuando nosotros hoy día vivimos la cultura post-verdad, ¿no? Estamos en una cultura llamada la posmodernidad, y en esta posmodernidad, o sea, la modernidad quedó de lado, y entramos a una cultura posmoderna donde las cosas absolutas que nosotros aprendimos en la modernidad son cuestionadas ahora en la posmodernidad. De tal manera que vivimos en un contexto y en un ambiente posverdad, o sea, la verdad ha quedado, la verdad como la conocíamos, la verdad como la ilustración del siglo XVIII, XIX, XX, de cómo nosotros conocimos desde esa perspectiva racional la verdad, ha quedado de lado
y se ha establecido, se ha establado una verdad posmoderna, lo que significa que es una verdad no absoluta, sino una verdad relativa. Y hay 4 opiniones para hablar de esta verdad en el contexto que nosotros hoy día nos toca vivir. Primero, la verdad que funciona, ¿no? Si lo que yo creo me funciona, entonces es mi verdad. Si tú crees lo que a ti te funciona, es tu verdad. Y tu verdad no necesariamente es mi verdad. Por lo tanto, lo que funciona es verdad y lo que no funciona lo consideramos aparte. En segundo lugar, lo que tú haces que sea verdad. O sea, aquí hay una acción, o podríamos decir una denominación de decirnos qué es verdad y qué no es verdad. Y hacernos pensar o creer en una verdad que el organismo, o por mencionar las Naciones Unidas o la ONU, qué sé yo, establece que es verdad, ¿no? Y nosotros aceptamos esa verdad sin chistar, como diríamos en el buen término chileno. Ustedes saben, las vacunas, que tuvimos que, por lo menos algunos, vacunarse, se presentaron como una verdad absoluta, como una verdad. El que no se vacuna se muere. Bueno, hoy día, con toda la investigación que hay un serio cuestionamiento a las vacunas, ¿no? Un serio cuestionamiento porque una vacuna requiere por lo menos unos 10 años de investigación para recién saber las consecuencias que esa vacuna va a producir. Así que se presentó como una verdad absoluta. El que no se vacuna simplemente se muere, o el que no se vacuna no puede ir a un restaurante, no puede ir aquí, no puede ir allá. Verdades que de alguna manera un grupo, la sociedad, te implanta. Y también la verdad, para algunos, es la tiranía que debe ser rechazada. O sea, no se aceptan verdades absolutas, ¿cierto? No se acepta la verdad del mal y el bien, sino que todo es relativo. Y lo otro, lo que yo hablaba de la vacuna, la verdad es la que nos dice la ciencia. Si la ciencia lo dice, entonces es verdad. Lo que en este tiempo la ciencia está bien cuestionada porque muchos paradigmas, muchos modelos científicos se han caído producto de la investigación el día de hoy, con más elementos y con una tecnología más desarrollada. Los grandes paradigmas científicos se han ido cayendo, ¿no? Así como alguna vez se cayó el gran paradigma científico de que todo giraba sobre la Tierra, para después descubrir que la Tierra es la que giraba, ¿cierto?, en torno a su eje, en los 2 movimientos de traslación y rotación. O sea, no siempre la ciencia que establece verdades o modelos o paradigmas científicos como la verdad, a medida que va pasando el tiempo, muchos de esos paradigmas se van cayendo. Y por eso hoy día en el contexto hablamos de una verdad, no de una verdad absoluta, sino una verdad relativa. Puede ser verdad para ti, pero no para mí. Pilato no tuvo la capacidad de ver la verdad que estaba al frente de él. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo cuando uno se enfrenta o está al frente de la verdad y no tiene la capacidad de discernir esa verdad. No tiene la capacidad de discernir la verdad como un elemento real, porque la verdad marca la realidad, ¿no? La verdad marca sin duda la realidad en la que nosotros estamos o en la que estamos viviendo. Se recordarán ustedes con el trabajo constitucional que ya pasó, nos viene otro ahora, se usó mucho la expresión fake news, como noticias falsas, ¿no? Hoy día estamos llenos de fake news e inclusive quieren producir o provocar algún tipo de ley para controlar el tipo de noticias que se dan por los medios de comunicación, etcétera. O sea, vivimos en una cultura posmoderna
donde ya la verdad absoluta que existe, no que no exista, pero que para esta cultura y para esta sociedad solo existen las verdades relativas. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, han pasado 2000 años y la pregunta sigue siendo vigente. La gente sigue preguntándose qué es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad desde el punto de vista bíblico? Se define como aquello que se ajusta al hecho o a la realidad. Es auténtica, veracidad o actualidad. En una palabra, la verdad es la realidad. Del punto de vista teológico, la verdad es lo que es consistente con la mente, con la voluntad, con el carácter, con la gloria y el ser de Dios. Porque ¿quién es el que establece la verdad? Dios establece la verdad. Por lo tanto, la verdad necesita ser mirada desde una cosmovisión de Dios, o sea, desde la mirada de Dios, de cómo Dios ve la verdad, de cómo Dios habla la verdad y de cómo esta es manifestada y revelada en las Escrituras, requerimos tener una mirada profunda de esta verdad. La verdad es la autorrevelación de Dios. Dios mismo autorrevelándose. Ya lo miramos en uno de los capítulos del tercer año de Lentes 1 para hablar que Dios es el Dios único. Dios único porque se ha revelado a sí mismo y no depende de nada ni de nadie para existir. Dios es el que existe solo. Por lo tanto, es lo que es porque Dios lo declara así y así lo hizo. Toda verdad debe definirse en términos de Dios, cuya naturaleza misma es la verdad. Hay un texto ahí que ustedes se acordarán que dice, sea Dios veraz, o sea, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, para hablar que la verdad, la sustancia de la verdad, la esencia de la verdad, está en el ser de Dios. Dios el Padre es el Dios de verdad, nos dice el Salmo 31:5. Luego Juan 1:14 dice que Jesucristo, lleno de gracia y verdad, Juan 1:17. Y 1:14, hablando ego en mí, alexaía. La palabra verdad en el griego es alexaía, yo soy la verdad. Y también nos dice el texto que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pablo llama a la Escritura la palabra de verdad. Y Jesús oró, tu palabra es verdad. Por lo tanto, todo acerca de Dios es verdad. Todo acerca de Dios es veraz. Dios siempre dice las cosas como son. Con la realidad divina son expresadas estas verdades. Ahora, ¿qué valor tiene la verdad? Bueno, dice el Salmo 19:10 que su valor es más que el oro. ¿Sí? Mucho más que oro, fino o afinado. Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, dice, Dios considera que nada es más precioso que la verdad. Nadie se puede salvar sin la verdad. Por lo tanto, mientras Jesús no venía la verdad. Así que si la verdad no estaba, nadie podía ser salvo. Ya cuando viene la verdad en el Señor Jesucristo, que es la verdad, Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, más la gracia y la verdad vinieron por medio del Hijo, o por medio del Señor Jesús, entonces, recién entonces, hay salvación. Y Juan Calvino tiene toda la razón, porque Dios considera que nada es más preciosa que la verdad. Tampoco nadie puede ser santificado o fortalecido sin ella, siendo esto así. Les quiero mencionar 6 características de la verdad.
cada una de estas características nos da un pantallazo sobre la verdad. La primera verdad, o la primera característica es la verdad es divina. Y desde aquí es que empezamos a construir el conocimiento. La verdad, en última instancia, toda verdad es la verdad de Dios. La verdad viene de arriba, no es de este mundo. No es lo que la multitud especula que algo sea. No es una verdad política, no es una verdad social. Que pueden ser verdades, pero sin duda son verdades no constitutivas, en este caso de autoridad, porque la verdad también es autoridad. Por lo tanto, no lo determinan las encuestas de opinión, ni lo descubren las encuestas públicas. No está protegida por la tradición humana. La verdad solo puede ser conocida por revelación divina. Por eso, la primera característica, la verdad, es divina. Viene de Dios. La verdad es la revelación o la autorrevelación del ser de Dios. Dios revelándose, Dios dándose a conocer a través de la verdad. Y esa verdad es Jesús. Todo lo que conocemos de Jesús, todo lo que llegamos a conocer de Jesús en los evangelios sinópticos, que es el testimonio, que es la palabra que salió de la boca de Dios, es la verdad. Por eso Jesús va a hacer una tremenda afirmación que ningún líder político haya hecho alguna vez. Yo soy la verdad. Por lo tanto, la verdad requiere y necesita permanente ser mirada desde la perspectiva divina o desde la perspectiva de la revelación de Dios, pues es Dios quien es la verdad y quien la revela a través de su Hijo Jesucristo. Dios es la única fuente y único autor de la verdad. El pecado es lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. Y el cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. Por lo tanto, cuando uno mira las escrituras, tiene que tener esta mirada panorámica, esta mirada desde las escrituras. Desde la escritura miramos el pecado, desde la escritura miramos el juicio, desde la escritura miramos la salvación y desde la escritura miramos la escatología, en este caso el cielo y el infierno. Estos son lo que Dios dice que son. Y muchas veces en la interpretación de la doctrina, cuando hacemos doctrina, sacamos un montón de enseñanzas de la Biblia y la ordenamos sistemáticamente, podemos comenzar a cometer el error en la interpretación de decir del cielo y el infierno lo que Dios no dice en la Escritura. Por eso, nosotros creemos, más que en la doctrina, que no es mala, creemos lo que dice la Biblia. Para nosotros la certeza, la seguridad es la Biblia. Por eso leemos y estudiamos la Biblia. No importa lo que diga el hombre, sino simplemente lo que Dios diga. Una palabra de lo que dice Dios vale más que 10.000 bibliotecas de lo que dice el hombre. Sea Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Segunda característica, la verdad es absoluta. Yo decía en la introducción, vivimos en una cultura posmoderna que también ha sido llamada posverdad. Por lo tanto, hoy día hablar de la verdad como un elemento absoluto es entrar en choque con un montón de la cultura que afirma que la verdad no es absoluta, es relativa. Ahora, sin Dios
no pueden haber absolutos. Ustedes entienden por qué el hombre, los organismos, se esfuerzan en tratar de decir que Dios no existe o argumentar sobre la no existencia de Dios, el ateísmo o el agnosticismo. Porque si sacamos a Dios, entonces no hay absolutos. O sea, si no hay absoluto, hay anarquía. Cualquiera mata a cualquiera, cualquiera le roba a cualquiera, pero porque todavía existen algunos absolutos que la sociedad sigue respetando, porque nadie sale de la casa, va y mata a alguien, porque simplemente la ley prohíbe. No solo la ley de Dios, sino también la ley, ¿cierto?, de un país. De tal manera que todavía hay absolutos, porque estos absolutos cuando se terminan, entonces queda absolutamente la anarquía y cada uno hace lo que bien le parezca. Ahora, sin absolutos, no pueden haber verdades universales objetivas. Sin absolutos, la verdad se vuelve subjetiva, relativa y pragmática. Sin absolutos, la verdad da paso a a preferencias personales o culturales. Pero al contrario, toda verdad es absoluta porque Dios es verdad absoluta. Eso significa que solo lo que es verdad es verdadero. Todo lo contrario a la verdad es mentira. La verdad es exclusiva, no inclusiva. La verdad discrimina, ya que excluye lo que no es verdad. Por lo tanto, la verdad es incompatible e intolerante con todo error, con toda mentira, con todo engaño. Si toda verdad es la verdad de Dios, entonces todas las falsedades son mentiras del diablo. Y aquí lo podríamos decir metafóricamente. Si la verdad es una persona, la mentira es un ser espiritual. Si la verdad es Jesús, la mentira es un ser espiritual a quien llamamos diablo, el padre de la mentira. De tal manera, queridos, que el problema en nuestros días es si existe una verdad absoluta que sea cierta para todos, sin importar quiénes sean, dónde vivan o qué hagan. Mucha gente dice que la verdad es lo que ellos quieren que sea. Afirman que lo que crees es verdadero para ti y lo que yo creo es verdadero para mí. Algo no puede ser a la vez verdadero y no verdadero. En tal cosmovisión de autoengaño, la verdad ya no es objetiva. Cuando la verdad se vuelve subjetiva, entonces cualquiera tiene la verdad. Cualquiera puede ampararse ante la verdad, porque la verdad requiere y necesita ser universal. O sea, es la verdad aquí y es la verdad en la quebrada del ají. Es la verdad aquí, independientemente que cambie el contexto, cambie la moralidad, cambien las costumbres, cambie la cultura, cambie la sociedad, la verdad es verdad. Y Frank Schaeffer, este teólogo, que lo recomiendo leer sus libros a los estudiantes de la universidad, Frank Schaeffer, sostiene el cristianismo bíblico en la verdad sobre la realidad total. O sea, es decir, existe sin excepciones, la verdad es absoluta porque se deriva del único Dios. La verdad absoluta depende de Dios. Absolutamente depende de Dios. Decía un filósofo católico del siglo III, IV, San Agustín. Él decía, y me encanta esta expresión, no importa dónde esté la verdad, si es verdad,
pertenece al maestro. O sea, el contexto, la sociedad, la cultura, no le dan autoridad a la verdad, sino que la verdad tiene autoridad por sobre el contexto cultural, social, antropológico, lo que sea. Si es verdad en todos los contextos, independientemente de las personas y las situaciones. Tercera característica, la verdad es singular. Es singular. Decimos, la verdad es una sola entidad. No existen fragmentos de idea no relacionada o datos desconectados. La Biblia usa con mayor frecuencia el artículo definido cuando habla de la verdad. La verdad. No usa el artículo indefinido, sino usa el artículo definido. O sea que define, en este caso, al sustantivo, al adjetivo, la verdad. Y no una verdad indefinida, porque ahí entraríamos evidentemente a la confusión. La verdad nunca puede ser meramente una verdad, como si existiera en fragmento de varias fuentes. La verdad no es una colección de ideología extraída de fuentes separadas. Nunca se puede encontrar en un estudio de religiones comparadas o filosofía en competencia. En cambio, toda la verdad se encuentra en el único Dios verdadero. Y aquí hay algo interesante, no lo agregué, pero lo comento. El filósofo Kant planteó que la verdad absoluta no existe, o que la verdad no es verdad hasta que se pruebe ser verdad. Y que para probar ser verdad, esa verdad necesita fraccionarse en un montón de partículas o en un montón de argumentos para luego de estudiar todo ese argumento recién saber si es verdad. Y lo que estamos diciendo es totalmente lo contrario a lo que dice Kant, que la verdad no es fragmentada. O sea, nosotros tenemos un poquito de la verdad, otra religión tiene otro poquito de la verdad, los testigos de Jehová tienen otro poquito, los mormones otro poquito, los católicos otro poquito, los evangélicos otro poquito. No, la verdad no es fragmentaria, no es parcelada, sino que la verdad es una entidad concreta, plena, absoluta. La verdad no está repartida en pedacitos de pedacitos en culturas pasadas, aquí o allá. No, la verdad es concreta, plena y total. Y a esa verdad, evidentemente, le estamos llamando al Señor Jesús. Debido a que la verdad es un cuerpo de verdad, siempre consiste internamente. Nunca se contradice. La verdad siempre habla con una sola voz y siempre está en perfecto acuerdo consigo misma. Siempre está en armonía con todo lo demás que dice, ya que cada aspecto de la verdad es congruente con la suma de sus partes. Nuevamente, Frank Schaeffer señala, el cristianismo no es una serie de verdades en plural, sino la verdad escrita con T mayor, con T mayúscula. En otras palabras, la verdad presenta una cosmovisión singular. La verdad no es plural, no son un montón de verdades que la suma de ella es la verdad. No, la verdad es total, no es fragmentada, no es parcelada, sino que la verdad es concreta, real y en la totalidad de esa verdad. Porque si pensáramos que la verdad es fragmentada y decimos que Jesús es la verdad, entonces Jesús estaría fragmentado, ¿no? Unos creen en la humanidad, otros creen en la divinidad, otros creen
en diferentes aspectos y tendríamos una fragmentación de la mirada de Jesús. Pero Jesús fue un ser humano, 100% humano, 100% divino, y fue también un ser histórico. Ahora, aquí cuando Frank Schaeffer dice, si no la verdad escrita con T, se está refiriendo a la palabra en inglés, ¿no? Truth, para verdad. Cuarta característica, la verdad es objetiva. Esto significa que la verdad no es subjetiva, no se descubre por sentimientos personales, ni se determina por intuiciones privadas. En cambio, la verdad es proporcional. Se transmiten palabras estrictamente definidas que tienen definiciones racionales y se expresan en términos precisos que comunican un significado real. Y aquí, queridos, la Biblia siendo un objeto, ¿cierto? Objetivo, la Biblia es un objeto de fe objetivo, no es subjetivo. Y ahí está a veces la tentación que en la interpretación bíblica, o cuando interpretamos la Biblia, a ser muy subjetivos en nuestra interpretación. Y tenemos que tener mucho cuidado. Las experiencias, las vivencias que tenemos personales con Dios, cuando somos tocados, lloramos, todo, tenemos que tener cuidado de que estas experiencias subjetivas no le demos la característica de objetiva. Toda vivencia, toda experiencia, sueño, revelación, visiones, tienen que ser confrontadas con la objetividad de la palabra de Dios. Porque si nosotros caemos en la subjetividad, podemos derivar en el misticismo. Y el misticismo es demasiado amplio porque uno puede entrar en las cosas esotéricas, en la hechicería, en la brujería, etcétera, etcétera. Es muy peligroso. Por eso la Biblia fue escrita. Por eso Dios determinó que la Biblia se escribiera y no se conservara solamente como tradición oral y fuera siendo traspasada oralmente hacia las siguientes generaciones, sino que le dio el aspecto de objetiva, porque tenemos una Biblia que podemos leer y contrastar la lectura, el contenido de la Biblia con nuestras vivencias y con nuestras experiencias. Y toda experiencia que se sale del contexto de la escritura, entonces es una experiencia que hay que dejarla de lado, ¿no? La Biblia, que es objetiva, es para darle objetividad a nuestra subjetividad. Porque la mayor parte de la relación que tenemos con Dios es subjetiva. Cuando yo vengo para orar en las mañanas, cuando yo canto y siento a Dios, cuando yo tengo una visión de ángeles, una visión de aquí a allá, eso es muy subjetivo. Y toda esa vivencia y experiencia tiene que ser contrastada con la objetividad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, tan fundamental. Las palabras significan algo con respecto a la verdad. Por lo tanto, la verdad es blanco y negro, es definitivo y concluyente. La verdad no es abstracta, no es vaga ni nebulosa. Se establece con precisión mediante el significado fijo de las palabras y se puede observar, se puede discutir, se puede estudiar, se puede analizar, se puede creer, se puede proclamar y se puede defender. Y no estamos hablando de una verdad abstracta ni una verdad esotérica, sino que la verdad puede ser contrastada, por supuesto, con el uso de la razón. Para eso Dios nos dio la capacidad cognitiva, la capacidad crítica de contrastar una verdad en la que yo he creído, pero contrastarla con la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y eso siempre, queridos, nos va a mantener en un punto de equilibrio y no irnos a los extremos, demasiado misticismo o demasiado
racionalidad o racionalismo. Hay que mantenerse en medio, usando la razón, pero también dándole un marco objetivo a las vivencias y las experiencias que tenemos con Dios. Yo no desanimo las experiencias con Dios, no desanimo a buscar a Dios y a tener experiencia con el Espíritu Santo, no, pero deben ser contrastadas con la objetividad de la palabra de Dios. Debido a que la verdad es objetiva, es imparcial, sin prejuicio y no partidista. Habla a todas las personas en todos los lugares de la misma manera. La verdad nunca habla por dos lados de su boca. Nunca atiende a la multitud. Nunca dice una cosa a una persona y otra cosa a otra. La verdad se dirige a todas las personas por igual cuando las encuentra. Quinta característica, y estamos casi terminando, la verdad es inmutable. Dios no cambia y su verdad tampoco. No puede ser verdad hoy, pero no mañana. La verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Lo correcto siempre es correcto y lo incorrecto siempre es incorrecto. No hay, ¿cierto?, confusión en ese sentido. La sociedad puede tratar de redefinir la moralidad, como hoy día lo está haciendo en Chile, ¿cierto? En Chile y en todo el continente. Hay una redefinir la moralidad. Lo que 20 o 30 años atrás era totalmente prohibido, hoy día redefiniendo la moralidad es permitido. Hay una redefinir la moralidad. La cultura puede tratar de reclasificar sus costumbres, pero Jesús se identificó como la verdad, no como la costumbre del día o como la costumbre de un grupito o de grupos, ya sean grupos sociales, grupos con algunos fines en particulares. La verdad es siempre la misma, nos guste o no nos guste. El salmista dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y afirma, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, la verdad de Dios, permanece para siempre. El mundo cambia, los reinos surgen y caen, pero la verdad permanece inalterable. Inalterable. La verdad es permanente, fija, establecida. La verdad es inflexible, invariable, es constante, duradera, perdurable, atemporal, inmutable, por agregar algunos sinónimos. Por lo tanto, la verdad siempre es relevante. Siempre la verdad va a ser relevante. Siempre es actual. Siempre actual. Siempre relevante. La verdad aborda los problemas del día con una visión penetrante. Nunca está desactualizada. Nunca obsoleta. Nunca vencida. La verdad nunca se cansa, nunca decae, nunca deja de ser verdad. Y finalmente, la verdad tiene autoridad. Por eso el Señor Jesús usó la ley de la verdad para llevar adelante el ministerio, porque la verdad tiene autoridad. Y por eso cuando él enseñaba, sanaba o reprendía a los demonios, la gente decía, mira con qué autoridad este habla, predica, sana a los enfermos y echa fuera a los demonios. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? Porque era la verdad. La verdad no tartamudea, habla con simplemente autoridad suprema de Dios mismo. Siempre nos hace demanda y nunca ofrece mera sugerencia. Nunca presenta solo una opción más a considerar. Nunca pretende ser simplemente interesante. Nunca habla para despertar nuestras curiosidades. En cambio, la verdad habla con la voz de la soberanía, con la voz de la autoridad. La verdad ruge con el sonido de muchas aguas.
ahogando cualquier otra voz. La verdad es imponente, llamativa, direccional. Tiene la autoridad para ordenarnos. La verdad debe, por lo tanto, ser escuchada. Exige toda nuestra atención la verdad. No podemos pretender que la verdad no ha hablado. No podemos actuar como si fuera a desaparecer. No podemos vivir negando la verdad. Nos agarra y nos acerca. Nos convoca y exige nuestro pleno cumplimiento. La verdad es vinculante para nuestras vidas. La verdad exige nuestras respuestas. Asimismo, la verdad posee un poder sobrenatural. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no hay libertad, no hay verdad. Queridos, si no hay libertad, no hay verdad. Si en una comunidad, en una iglesia, hay un montón de prohibiciones, o sea, no hay libertad, la libertad del espíritu, es que no hay verdad. Está la ley. La ley es prohibitiva. Me refiero a la ley de Moisés. La ley de Moisés prohíbe todo, porque la ley de Moisés no es la verdad. Cuando se recibe por fe, la verdad libra nuestra alma de la tiranía del pecado. La verdad viene para traer libertad. Jesús oró, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La verdad santifica. Es que yo no me santifico solamente orando, ayunando o apartándome hacia el retiro. Yo me santifico leyendo la Escritura. Me santifico obedeciendo la palabra. Me santifico recitando la Escritura, porque la Escritura es la verdad. El Nuevo Testamento es la verdad. Desde el momento que la leo, que la escucho, me purifica, me santifica. La verdad limpia y purifica. Penetra hasta el nivel más profundo del corazón humano, corta hasta los huesos y actúa desde adentro hacia afuera. Tiene el poder de cambiar la vida, convierte, santifica, fortalece, conforma, transforma y reforma. La verdad renueva nuestras mentes, revive nuestros corazones y redirige nuestros pasos. La verdad tiene la última palabra en todos los asuntos, diciéndonos cómo adorar, cómo caminar. Nos dice cómo seguir a Cristo. Es el árbitro final en cualquier tema. Es el juez final de cada vida. Todas las personas son medidas por la verdad. Cada vida es pesada en la balanza por la verdad. Todo destino está marcado por la verdad. Y así la verdad tendrá la última palabra en cada una de nuestras vidas.